Muy bien, esta es la conferencia 3A, y tengo 3 diapositivas para mostrarles como una forma de recordarles antes de comenzar la conferencia sobre las membranas celulares. Y solo les recuerdo que hemos hablado en distintas ocasiones del método científico. Es la base de nuestra ciencia actual. La ciencia, si bien existen avances masivos que cambian cosas que podrían considerarse cambios de paradigma, la ciencia avanza en un lento procedimiento gradual basado en todo lo que vino antes. Entonces, esta imagen que ven aquí, que es de la revista The Scientist, dice Louis Pasteur, ese es el tipo que está al frente aquí junto al diagrama del artista, y aquellos que vinieron antes que él fracasaron. Bueno, no todos fracasaron, simplemente no llegaron al punto de juntarlo todo. Pero lo que esta diapositiva intenta mostrar es que todas estas personas durante 100 años hicieron experimentos relacionados con lo que hizo Louis Pasteur, pero no tenían todos los datos para dar el siguiente paso de extrapolación. Y lo que hizo Louis Pasteur es que la ciencia misma había progresado hasta ahora. Y había tantos puntos de datos individuales que explicaban cómo funcionaban las cosas, que eran artículos de investigación publicados, y revisados por pares, que tenían los controles adecuados, que luego pudo pasar al siguiente paso. Philippe Pasteur es conocido no solo por el proceso de pasteurización que conocemos en la leche, sino que se pueden pasteurizar muchas otras cosas además de la leche, sino que también es conocido por demostrar que las enfermedades son causadas por bacterias y otras partículas diminutas que pueden causar infecciones. Y en los viejos tiempos, que no hace mucho tiempo, en estos viejos tiempos, los médicos no pensaban que algo tan pequeño como una bacteria pudiera realmente matarnos y simplemente no tenían ninguna razón para pensar que debían lavarse las manos. Hoy en día, claro, hay que lavarse las manos antes de operar a alguien. Hoy en día sabemos que es realmente fundamental utilizar una técnica aséptica. Como biólogo celular, utilizo técnicas asépticas en mi laboratorio todos los días para evitar contaminar mis cultivos celulares con cosas que podrían caerse de mi cuerpo. Podría haber una bacteria viva allí mismo que se cayó cuando mi mano pasó sobre algo. Entonces, si no estuviera haciendo cosas para mantener mis manos esterilizadas y asegurarme de que las cosas estuvieran limpias donde nada pudiera caerse en la placa de cultivo celular mientras trabajo con ella, entonces no podría hacer los tipos de investigación que hago. Pero todo eso se basa en lo que antes eran artículos científicos publicados. Y viste, hace algunas conferencias nos tomamos el tiempo para ir al laboratorio de enseñanza de cultivo celular y mostrarte algunos de los equipos que se usaban para mantener un ambiente aséptico cuando manipulabas células. El método científico es el que se utilizó para que la ciencia diera un paso adelante de manera progresiva. Y quiero recordarles nuevamente las partes del método científico en las que hacen observaciones, de las observaciones que hacen sin ningún juicio en esas observaciones. Tú no decides nada, dejas que el experimento decida. Luego haces preguntas. A partir de las preguntas se forma una hipótesis. La hipótesis puede ser tan grande que es necesario tener múltiples predicciones para probar cada parte a lo largo del camino, razón por la cual normalmente, aunque no siempre, se hacen predicciones a partir de una hipótesis. Y luego prueba las predicciones utilizando los controles adecuados. Okay. Entonces, si tuviera que presentar el contenido de Bio 181 de esta manera, lo encontraría muy interesante. Algunos de ustedes lo encontrarán muy interesante, pero se preguntarán, bueno, ¿por qué seguimos ahí en estos mismos 5 experimentos antes de continuar? Te aburrirías si hay tanto que enseñarte en la ciencia moderna del siglo XXI que no podemos utilizar el método científico en cada paso. Pero lo que presentan los libros de texto se resume de la literatura primaria que se hizo con controles y fue revisada por científicos para asegurarse de que fuera repetible como debería ser la ciencia. Entonces, cuando pasemos a todo lo que realmente les he enseñado hasta ahora y en su mayor parte, lo que haremos durante el resto de la clase será usar estos resúmenes para avanzar y comprender la vida. Y espero, como he dicho antes, intentar construir esto en capas. Entonces, si simplemente toma Bio 181, debería tener una capa que se pegue y abarque desde las células hasta los sistemas de órganos y la forma en que el medicamento actúa en su cuerpo.
Si pasas a otra clase de biología, de la forma en que la presenté, que todavía estoy en el proceso de presentar, deberías poder agregar otras piezas de información. Y en un curso de nivel superior, debería poder agregar otras piezas de información, pero estoy tratando de darles el esqueleto sobre el cual, en forma de capas, colgar estas diferentes piezas de información. En cierto sentido, es como una pirámide de conocimiento, donde los cimientos se encuentran aquí abajo. Tal vez de vez en cuando dé un paso al frente. Eso no parece un bloque en una pirámide, ¿verdad? Tal vez de vez en cuando suba hasta aquí y agregue algunas cosas de esta capa, pero nunca saltaré aquí a este nivel superior y agregaré algo, porque si lo hiciera y no estuviera vinculado al conocimiento que tienes en la base, seguro que la vas a olvidar. Así que estoy tratando de superponer cosas aquí y luego, a medida que aprendas más, si continúas en este campo, podrás tener, si puedes recordarlo, una mayor comprensión que construya una parte de lo que lo veo como la historia de vida desde el nivel Bio 181. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Tal vez tu abuela te lo haya dicho, o lo hayas oído en alguna otra parte, es lo que comes. Y es verdad. ¿Qué es lo que tú comes? Sabes, cuando tengo hambre, no como este trozo de plástico. No tomo un trozo de hierro y empiezo a masticarlo. Como las cosas que hay en una sopa. Lo que hay en una sopa son lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Incluso si tomo una sopa vegana, tiene todas estas cosas porque es de lo que estoy hecho. Necesito comer los precursores de lo que estoy hecho. Y además, si estás haciendo una sopa, le pones sal. La sal de mesa, el cloruro de sodio es una de ellas, pero también necesitamos otras sales traza, como el cloruro de potasio, que no es traza, pero también necesitamos cloruro de potasio y algunas otras sales traza. Y lo estamos, dependiendo de la fuente científica que mires y también de tu edad, porque nuestros cuerpos cuando éramos bebés tenían más agua que a medida que envejeces como yo, la cantidad de agua en nuestro cuerpo, no en nuestra vejiga, debería decir, sino en las células de nuestro cuerpo, hay alrededor de 50. Somos alrededor de 50 a 70% de agua. Y de nuevo hay agua en la sopa. Y así, incluso si vamos desde el punto de vista de una sopa vegana, si comiste brócoli, el brócoli tendrá células. Las células tienen núcleos que contendrán los ácidos nucleicos del ADN justo aquí. Y también contendrá el citoplasma de esas células, que tendrán una gran cantidad de ARAN. Esos son los ácidos nucleicos. La membrana plasmática, al menos, estará formada por lípidos y algunas proteínas, y habrá muchas más proteínas en el citoplasma. Y los carbohidratos estarán presentes para producir ATP y también para unirse a ciertas proteínas y lípidos en las membranas de las células, como verá a medida que avancemos. Así que los cubriremos en los próximos segmentos aunque dije conferencias, los próximos segmentos de esta conferencia, en estos segmentos de 10 minutos que normalmente hago. Vamos a empezar cubriendo la membrana biológica. Y al cubrir la membrana biológica, en este orden cubriremos un uso de lípidos, luego proteínas y una especie de carbohidratos que se activarán y desactivarán aquí. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces una membrana biológica está compuesta principalmente de lípidos y proteínas. Ahora, puedes hacer una membrana solo con lípidos, pero no tiene ese adjetivo delante. La membrana biológica siempre contiene proteínas y lípidos. De lo contrario, no es una membrana biológica. La función de las membranas biológicas, y esta es la primera, la función de las membranas biológicas es, no sé, lo explico si no tiene sentido, pero dividir el agua, o sea, formar una barrera que si esto fuera un contenedor aquí mismo, y hay una barrera justo en el medio, si esto fuera una barrera de membrana, ya sea una membrana biológica o una membrana normal, lo que sea soluble en agua en esto el lado de la membrana no puede moverse hacia ese lado de la membrana de allí porque es una barrera. Eso es lo que significa dividir el agua. Y hablaremos mucho sobre eso en las conferencias asociadas con las membranas celulares. La otra función importante de las membranas es compartimentar las enzimas para aumentar la eficiencia de las reacciones químicas.
Eso es algo que nos impactará más cuando lleguemos a la generación de ATP y el uso del sistema de transporte de electrones para producir ATP. Lo haremos hacia la mitad de nuestro tiempo juntos en este curso. And I won't be emphasizing it as much today, but when you compartmentalize enzymes, what that means is that inside of if this were a membrane chamber with totally sealed, if I put inside of this a certain subconjunto de proteínas y las recubre con la membrana, no se difundirán aleatoriamente por toda la célula. Y todas las proteínas que se necesitan en una vía particular quedarían encerradas o atrapadas muy juntas, y eso haría que las reacciones químicas ocurrieran aún más rápido. Y de hecho, en el sistema de transporte de electrones, que es el último paso de la respiración oxidativa, las enzimas no solo quedan atrapadas en el espacio mitocondrial interno llamado matriz, sino que están literalmente en la membrana en el orden en que se utilizan. Si esta es la primera enzima que se va a utilizar, se inmoviliza junto a la segunda enzima que se va a utilizar, junto a la tercera enzima, junto a la cuarta enzima, y así sucesivamente, lo que realmente acelera las reacciones químicas. Okay. Bueno, así que terminemos esta diapositiva y luego nos detendremos y tomaremos un descanso. Las membranas biológicas tienen diferentes nombres. Entonces, si hablamos del límite exterior de la vida que rodea a la célula, el límite exterior de la vida se llama membrana plasmática en las células procarióticas y en las células eucariotas. En las células procarióticas no hay nada más porque no hay estructuras de membrana interna. Pero si vamos a observar una célula eucariota, veremos que hay otros componentes, otros orgánulos, y el nombre de la membrana tiene el nombre de ese componente seguido de membrana. Entonces tenemos la membrana de Golgi, la membrana de la envoltura nuclear, la membrana del retículo endoplásmico rugoso, y todas ellas, aunque la palabra biológica no esté ahí, todas son membranas biológicas. Contendrán tanto lípidos como proteínas. Así que este es un buen lugar para tomar un descanso. Y consíguete comida, si no has comido nada recientemente. Consíguete algo de comida porque no mucha, porque no quieres que toda la sangre llegue a tu estómago, pero sí lo suficiente como para tener algo de glucosa en la sangre porque tus neuronas no almacenan glucosa y, por lo tanto, no funcionan tan eficientemente si no tengas un poco de comida que produzca glucosa en tu cuerpo. Así que nos vemos pronto.